Bienvenidos a este culto especial de crucifixión. Estamos reunidos como esta amada iglesia de nuestro Dios, recordando el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y con obediencia a su mandato, siendo respetuosos de estos tiempos que nos golpean, que nos aquejan mundialmente, la iglesia se ha reunido vía online para realizar este culto en adoración a nuestro Dios. En este tiempo no podemos estarlo realizando de manera presencial, así es que nos presentamos delante de Dios para celebrar este culto especial de crucifixión y anunciar que en otro tiempo estábamos lejos de nuestro Dios, sin Dios, mas ahora nos acercamos a Él por medio de la sangre de Cristo, como dice Efesios 2:13. En este día, Dios quiere acercarse a cada uno de nosotros para purificar nuestros corazones y alentarnos en estos momentos de tanto mal. También está dispuesto a perdonarte si acaso estás lejos de Él. Qué gran bendición es hoy acercarnos juntos o unidos a Dios, que promete salvarnos, vernos y oírnos. Darnos fe y esperanza y mucho más. Sobre todo en este tiempo en que el mundo padece aflicciones, enfermedades, necesidades y más. Yo les invito a que me acompañen y hagamos esta oración a nuestro Dios. Dios, con gratitud nos reunimos en tu santuario con el propósito de recordar y celebrar nuestra gran salvación. En unión con tu amada iglesia y con la intervención de tu Espíritu Santo, Señor Jesucristo, con tu sangre derramada, como Cordero, nos otorgas tu perdón, paz, salvación y una vida eterna de victoria, y esto por creer y estar cerca de ti, con tu sacrificio, Señor Jesús. Tú nos ganaste para Dios y nos otorgas toda libertad y victoria por medio de tu sangre, por lo que contigo, Cristo, todo, sin ti, nada. En esta hora, al estar en tu presencia, te pedimos toda clase de bendiciones y damos gracias porque lo harás, Señor Jesucristo. Dios Padre, con la intervención de tu Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Asimismo, yo les invito a que abramos nuestras Biblias en Isaías capítulo 53 y vamos a leer los versículos del 7 al 11. Dice la palabra de Dios así: Angustiado él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Amén. Es motivo de alabanza y de adoración reconocer este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros. Vamos a tener estos tiempos de alabanza y adoración a nuestro Dios. Cuando pienso en su amor,
y en lo que hizo Dios por mí murió y resucitó. Con su sangre me compró, en sacrificio se ofreció, me rescató, me libertó. Toda gloria, toda honra le doy a aquel que está sentado en majestad. Toda gloria, toda honra sea a ti, Rey y Señor, quien reina por la eternidad. No hay otro nombre que sea digno de alabar. Cristo por mí se humilló, en la muerte padeció, Él vive en mi corazón, pues Cristo resucitó. Toda gloria, toda honra le doy a aquel que está sentado en majestad. Toda gloria, toda honra sean a ti, Rey y Señor, quien reina por la eternidad. Fue la cruz el precio que pagó, suscitó, a la muerte Él venció. Fue la cruz el precio que pagó, suscitó, en la muerte Él venció. Él venció. Toda gloria, toda honra le doy a aquel que está sentado en majestad. Toda gloria, toda honra sean a ti, Rey y Señor, quien reina por la eternidad. Toda gloria, toda honra le doy a aquel que está sentado en majestad. Toda gloria, toda honra sean a ti, Rey y Señor, quien reina por la eternidad. Sean a ti, Rey y Señor, quien reina por la eternidad. Sean a ti, Rey y Señor, quien reina por la eternidad. Los evangelios testifican que los propósitos de Dios de salvación de los perdidos por el pecado, con su sacrificio, nuestro Señor Jesucristo los cumplió, siendo por siempre Rey de Reyes. Y hoy recordamos y celebramos por su amor nuestra eterna salvación. Así es que vamos a leer Juan capítulo 19 y vamos a dar lectura a los versículos del 17 al 22. Y dice la palabra de Dios así: y él, cargando su cruz,
salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. Y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilatos un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato: los principales sacerdotes de los judíos, no escribas, Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito. Amén. Vamos a tener el mensaje de este día. Con gratitud a Dios, reflexionemos el día de hoy en este culto llamado de crucifixión. Recordar la misericordia, la bondad, la justicia, la esperanza que Dios quiere dar por ese amor, pasión que Él tuvo hace más de 2000 años. Dios hecho carne en la persona de Jesús para sufrir y padecer como se había profetizado. Y vamos a leer la Sagrada Escritura en el libro de Lucas, capítulo 23, versículos 46 y 47. Doy lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Dios, en esta hora, por medio de tu palabra, fortalece nuestro corazón, nuestra alma, en esa fe en ti. Ese don que provoca no solamente el creer, sino que provoca también una serie de beneficios, bendición, salvación, justicia sobre la vida de los que creemos. Agradecemos toda tu bondad y misericordia. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, y gracias, Padre. Amén, amén, amén. La Escritura nos enseña de muchas maneras y de muchas formas lo que nuestro Señor Jesucristo realizó en favor de los que creemos en Él. Él anhela y desea la salvación de toda la humanidad. Él no quiere, Dios no quiere que la gente, la humanidad se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso hay mensajes. Un Dios justo y amoroso puede enviar al infierno a alguna persona. El evento que hoy celebramos y recordamos nos hace ver que sí, porque para eso Él se dio en la cruz. Él cumplió lo que estaba señalado en la ley. En el libro de Levítico, recuerdo el año pasado lo compartí y lo he compartido en varias ocasiones. El sacerdote se vestía para ese sacrificio holocausto que daba por el pueblo. Se ponía la mitra, el pectoral del pecho, las piedras de engaste con los nombres de las tribus de Israel en orden, 6 de un lado, 6 de otro, y tenía que entrar, y en sus orlas, dice, de la vestidura del efod, allá traía la campanita de oro, pero también, dice la Escritura, traía granaditas de oro que se golpeaban al caminar el sacerdote cuando entraba hasta el lugar santísimo. Se degollaba el carnero,
Y dice la escritura que tomaba el sacerdote sangre y tocaba los muebles del tabernáculo cuando entraba una vez por año. Y tocaba el altar del sacrificio o de bronce, que es el del juicio. Tocaba la fuente donde se lavaban las manos y los pies para entrar a participar de las oblaciones o lo que tenían que realizar en el tabernáculo. También entraba y tocaba las cortinas del velo de púrpura, rojo, carmesí, lino torcido. Y entraba al lugar santo y tocaba la mesa de los panes con esa sangre. Y también tocaba con esa sangre que tenía en sus dedos el candelabro y el altar del incienso que estaba frente al velo que tenía los querubines. Y con esa sangre también tocaba el velo de donde estaban los querubines, que pedían que el hombre entrara a la santidad e integridad de nuestro Señor, Dios Todopoderoso. Y de ahí tenía que tocar con esa sangre el arca del pacto que tenía el propiciatorio, donde estaban aquellos querubines que tocaban con sus puntas de las alas uno al otro. La escritura nos enseña que cuando el sacerdote tocaba aquel propiciatorio con la sangre, el perdón fluía. Pero si no era agradable el sacrificio a Dios, dice que el sacerdote moría irremisiblemente. Por eso que al sacerdote le ponían un lazo, un cordel en el pie, de tal manera que cuando ya no se oía el sonido de las granadas o las campanitas, señal de que había muerto y había que sacarlo jalando, porque nadie podía entrar al lugar santísimo. Pero siempre lo he entendido así y me conmueve, porque el sacerdote entraba con las manos y el rostro caído, sabiendo que Israel había pecado, había hecho faltas, cometido hierros. Y el sacerdote llevaba en sus manos, decía, sangre. Y yo creo firmemente que el Señor quería destruirle por cuanto Israel había cometido hierros y errores como hoy día la humanidad y los que se dicen cristianos. Pero el sacerdote levantaba las manos y cuando Dios, el Altísimo, el Eterno, veía esa sangre, se acordaba del pacto y del compromiso que había hecho con Israel. Si alguno hubiere pecado, según Levítico 4 y de ahí en adelante, en algún hierro, alguna falta o en algún mandamiento, he aquí, traerán un cordero y habla de las características y lo ofrecerán por sí y por el pueblo también. Y les perdonaré, hablaba el Señor del perdón. Creo que el sacerdote entraba con esa sangre de aquel animal y cuando Dios Padre quería destruirlo porque Israel había cometido hierros y faltas. Y cuando el Señor, lo veo en el Espíritu, cuando quería imponer ya la mano de destrucción sobre aquel para mostrar que no había sido el año en cuanto a Israel, su pueblo, agradable a sus ojos, el sacerdote levantaba las manos. Y cuando Dios veía esa sangre, su misericordia corría, fluía, no solamente en el sacerdote, sino en aquel pueblo que estaba afuera, cometiendo quizá vileza. Y Dios, Padre, perdonaba por ver la sangre de aquellos animales. Por eso el libro de Hebreos dice que si la sangre de aquellos corderos o aquellos machos cabríos tenía poder para perdonar, cuánto no la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y diré una cosa, salía el sacerdote también y también o antes había rociado 7 veces el altar. El año pasado compartí esto de acuerdo al Levítico. 7 veces rociaba el altar, que son las 7 oraciones o las 7 palabras que Jesús emitió en la cruz. Pero lo hermoso, decía yo, que el sacerdote entraba y levantaba las manos y Dios Padre veía la sangre y perdonaba. Jesús lo hizo en la cruz. Jesús estaba su sangre corría, estaba en la cruz
sus manos abiertas. Pueden decir, pues se lo forzaron, pero se cumplió la profecía y la palabra dada por Dios. Levantó las manos con esa sangre que provocan el perdón para los que creemos y confiamos en Él. Pero también Isaías 53 dice que por esa llaga nosotros somos sanos. Esas 7 palabras que emitió Jesús en la cruz fueron la bendición a una humanidad que se pierde. 2 eventos nos enseña que sucedieron en el momento antes de expirar y después de expirar. Uno tiene que ver con que se oscureció, que se oscureció, que se oscureció. Dice que era mediodía, se oscureció el cielo, una señal en el cielo. Y hubo otra señal después de que expiró. Decía que hubo una antes, un milagro prodigio, se oscureció. Y el otro después de que expiró. Dice la escritura que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. El hombre estaba impedido de tener comunión con Dios por causa del pecado. La muerte era el sello por la maldad en el corazón de los hombres, mujeres, jóvenes, niños. Pero cuando se rasgó el velo de arriba abajo, señal de que esto es de Dios, la Biblia nos enseña que en el libro de Hebreos tenemos entrada al lugar santísimo por la sangre que Jesús derramó. Ese evento a nosotros nos asegura la grandeza de amor para poder tener acceso a nuestro Dios Todopoderoso. La Biblia tiene una verdad infinita. No alcanzamos a dimensionarlo. El día del holocausto se había consumado. Las últimas palabras y los últimos pensamientos de Jesús en esta tierra humanamente fueron hacia Dios Padre. Sus últimas palabras fueron a Dios Padre. Podemos decir, como humanamente decimos, murió con la escritura en sus labios. Qué privilegio que hacía a nosotros hoy día cuando la muerte se ha mostrado con saña sobre esta humanidad. Y algunos dicen, pero es voluntad de Dios, sí, pero más que esa voluntad es que los hombres sean salvos y por eso se dio en la persona de Jesús. No menospreciemos tal evento tan simple. Y es por eso que hoy día nosotros lo recordamos. El sacrificio de Jesús. Isaías en el capítulo 53 nos enseña y nos dice, despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores. Isaías lo presenta como el varón de dolor. El dolor tiene que ver con sufrimiento, con padecer, sufrir. Algo que no se puede soportar o aguantar. Pero también la escritura nos enseña que Jesús dijo, no me quitan la vida, tengo poder para darla y volverla a tomar. Siendo Dios hecho carne, Él participó de un reinado. Ese reinado no es como algunos hoy lo dicen. Si su reinado hubiese sido terrenal, se hubiera sentado en el trono.
Los judíos esperaban la exaltación de un reinado humano en el Mesías. Obvio que un rey entonces no sufre, pero la Biblia nos los presenta como el rey y el siervo sufriente. Qué contraste con la interpretación que le damos. Me anoto. He tratado de ser fiel y se me llama conservador, fundamentalista. Pero la Biblia me dice del Mesías que iba a sufrir. Y dice la Escritura que él dijo, mi reinado no es de este mundo. Aunque algunos dicen que es necesario que Cristo reine en las naciones, pero es espiritual. En el capítulo 6 de Juan 15 dice que quisieron tomarlo para hacerlo rey. Lo leo literal, palabras de Jesús. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, se volvió a retirar al monte él solo. Él sabía que su reino no era terrenal. Naturalmente que se vuelve atractivo decirle queremos que seas rey. Aunque el hombre no lo proclamara, él lo era y lo sabía. Lo vivía y lo practicaba. Es hermoso que él no se dejó llevar. Bien dice Isaías, más inatractivo le veremos para que le deseemos. En cambio, de una manera silenciosa, estoy hablando de ese reinado, con sabiduría y humildad siendo Dios, en su manifestación cumplió lo declarado como Mesías. Como el siervo sufriente, y la palabra siervo en el hebreo significa esclavo. El que obedece órdenes y no opina. Pero él dice, e inclusive nos pone el ejemplo. Sed, dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. Él se pone de ejemplo. Más adelante habría dicho, el que quiera ser mayor, hágase el menor y sirva. La Biblia nos enseña que Jesús vino como ese cordero. Propósito, salvar al mundo pecador. Sus dolores provocarían las bendiciones de los seres humanos. Así estaba anunciado, y en el libro de Lucas 4, versículo 18 dice que Jesús se paró a leer la parte de Isaías 53 en la sinagoga de ellos. Y dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ungió Dios para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, anunciar o pregonar o proclamar, gritar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable de Dios. Enrollando, dice el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Cuando estuvo Jesús en la cruz y dijo a su Padre, consumado es, estaba diciéndole, no solamente la cuenta está pagada, no solamente hay salvación y vida eterna para con nosotros en el reino de Dios, no le dijo solamente eso al Padre, le estaba diciendo, he dado una llaga para que los que creen también sean sanos. Vino como el que sirve.
siervo, dice, obediente, y dice la Escritura que fue obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. En el Evangelio de Juan 13:1 nos enseña y nos dice que había amado a los suyos que estaban con él, los amó hasta el fin. Estaba Judas, estaba Pedro el que le negó, estaba Juan, hermano de Jacobo, y Jacobo, llamados por el Señor Boanerges o hijos del trueno, porque su carácter era explosivo. Estaba Tomás Didimo, que significa el que duda o el que cuestiona o el incrédulo. Y así pudiésemos detallar las características de los discípulos que tendrán algunos rasgos de nosotros. Pero ¿qué es lo que nos dice? Que los amó hasta el fin. Y así también a nosotros nos ama. Por eso ese mensaje de la cruz va mucho más allá con un sentimiento. Es el hecho de la victoria, del triunfo, de aquel que se dio y venció a las potestades de mal, llamado Satanás, dragón, serpiente, etcétera, llamado también problema, necesidad, aflicción, escasez, pobreza, amargura, obscuridad, etcétera. Él es la luz. Y mientras estaba oscuro todo aquello en aquel día, esa luz se encendía con más fuerza para que los que nos acercamos a Él tengamos de esa luz. Vamos a escuchar, participar de un canto y retomamos el mensaje. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte.
Y hablamos del siervo sufriente. Decíamos que siervo en el hebreo es esclavo, obedece órdenes. Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, pero obediente a la palabra profetizada, declarada, que tenía que cumplir. Se humilló, sufrió conforme a lo que tenía que ser. Fue juzgado, condenado como fue profetizado. Sufrió de los gobernantes, sufrió de los sacerdotes, sufrió del pueblo, y la escritura nos enseña que eso provocó nuestra paz. Algo que llama la atención en la predicación de Jesús en la cruz, lo que algunos dicen el mensaje de la cruz, otros dicen la pasión de Cristo, la crucifixión, cualquier forma que se quiera decir, el hecho real es que Él sufrió por nosotros los hombres. Y cuando leemos los evangelios, vamos a encontrar en las diferentes frases una palabra o una frase puntual. Clamó a gran voz, dijo a gran voz y a gran voz y a gran voz. Un significado muy especial debe de tener esto. Cuando Jesús subió al monte y sus discípulos con él, y cuando se transfiguró y Elías y Moisés hablaban con él respecto a su partida, dice que se oyó una voz en el cielo, una gran voz que dijo: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oíd. A él oíd. Esa voz fue del Padre. Cuando Jesús fue bautizado por Juan, el cielo se abrió y descendió, dice que el Espíritu en forma de paloma, y se oyó una voz en el cielo que dijo lo mismo: este es mi hijo amado, en el cual tengo mi complacencia. Una gran voz, y a él oíd. El libro de Éxodo, cuando Dios daba sus leyes, dice que el monte se cimbraba, se estremecía, había humo, rayos y relámpagos, porque Dios estaba hablando. Una gran voz, una señal, decía yo, significativa, de que por encima de cualquier palabra, cáncer, enfermedad, muerte, destrucción, herida, sufrimiento, etcétera, sobre cualquier palabra está la voz poderosa de nuestro Señor. Y tenemos que confiar y creer. Y Jesús, cuando emitió esas 7 frases, estaba diciendo cuán grande es su amor. Estando en ese sufrimiento y agonía, ya colgado en la cruz, emite una palabra en favor de aquellos que habíanle golpeado, aquellos que habían azotádole, aquellos que se habían burlado con un golpe y le dijeron: profetiza, ¿quién te pegó? Lo habían escarnecido. A Dios hecho carne, a Jesús, le habían clavado, habían horadado sus manos, sus pies. Y creemos que fueron ellos, pero dice la Escritura que por causa de los pecadores. Y si tú has pecado, fue por ti, fue por mí. Y en Lucas 23:34 y otro evangelio puede decirlo, Jesús dijo la primera frase: Padre. No perdió la identidad familiar y nos enseñó a orar y decirle: Padre nuestro. Acuérdense que en el Padre nuestro dice: y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a nuestros ofensores o deudores. Y Jesús lo mostró en la cruz. Y le dijo: Padre, perdónalos,
porque no saben lo que hacen. Efectivamente estaban embotados, sedientos de sangre. Los gobernantes. Pilato había dicho, ¿eres el Hijo de Dios? ¿No ves que yo tengo poder para librarte? Jesús dijo, perdónalos, no saben lo que hacen. Eso nos muestra y nos revela un amor pleno, total e inesperado, porque la mayoría busca venganza, aunque dicen que no son vengativos. Oró por los soldados romanos, oró por los guías religiosos de ese tiempo, oró por su pueblo y nación, Israel, pero también oró por nosotros los gentiles, porque dijo a los que creen en él, todas las cosas les son posibles. Los que no nacen de carne y sangre, sino de voluntad del Espíritu. Ese perdón nos alcanza y nos justifica según Romanos 5. Romanos, Pablo escribió a los romanos, no eran judíos, eran gentiles, y les dijo, justificados mediante la fe tenemos paz para con Dios por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Creo que eso es hermoso porque fluye a nuestras vidas. Una segunda palabra que emitió Jesús en la cruz o frase fue dirigida a un malhechor, a un ladrón, a uno, aunque eran dos. La segunda frase y palabra tipifican el perdón que le otorga a los que sí le creen y aquello que los que no le creen, que le buscan nada más para beneficios personales y carnales. Uno le dijo, bájate y bájanos a nosotros, si eres el Hijo de Dios, muéstrate. Muéstrate que eres el Hijo de Dios y desciende y bájanos a nosotros y bájate tú. El otro ladrón, el perverso, de la misma manera que aquel, le dijo, tú a la verdad, junto conmigo estamos padeciendo lo que hicimos, lo merecemos. Pero este se refirió a Jesús. Ningún mal ha hecho. Y volteó hacia Jesús. Y si leen los evangelios, dice que Jesús a gran voz le dijo también eso. Por encima de la palabra de muerte que sobre él cernía, aquel hombre creo que reflexionó que segundos después de morir, ¿a dónde iba a pasar la eternidad? Volteó hacia Jesús y le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Lo he dicho y lo dicen los evangelios, no le pidió perdón, no habla de que le dijo perdóname, no le pidió perdón, ni le dijo necesito ser bautizado para entrar al reino. La Biblia nos enseña que le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Él sí le reconoció que era un rey no terrenal, sino divino. Porque le dijo, hay algo después de la muerte. Y creo que si eres justo y no merecías morir y mueres por los pecadores, te he oído que has dicho, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa palabra que oí sea sobre mí. El Dios eterno me perdone. Es interpretación que le damos, pero cambió su destino de eternidad. Minutos antes sentía que se iba a ir a un lugar para sufrir, pero ahora por la palabra de Jesús
tenía la certeza de vivir eternamente en paz. Esa segunda palabra está en Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús le estaba diciendo: yo hoy ya me voy al paraíso. No mañana, hoy mismo. Jesús estaba entonces contento, pero le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Más allá de la cruz, le estaba diciendo: tengo una corona y tengo un trono y vas a ir conmigo. Le dijo: cuando estés en tu reino. Y le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso y me vas a ver con la corona, cómo me voy a sentar con el Padre, y la gloria que vendrá sobre mí, quiero que tú también tengas esa gloria para conmigo. Le había dicho: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Creo que Jesús le dijo: no dentro de muchos días, hoy, horas, minutos. Toda una vida la cambió Jesús en ese hombre para otorgarle una eternidad con Dios. Creo que antes de que reflexionemos, creo que le dijo: antes de que se ponga el sol, te vas a pasear conmigo en mi reino. Qué gloria, qué hermoso. La tercera palabra, Jesús se la da a una mujer que fue su madre terrenal, porque ahí estaba junto al sacrificio de Jesús, junto a la cruz, junto con la hermana de su madre. Según el Evangelio de Juan 19, 25 al 27, la mujer de Cleofas. Estaba María Magdalena, a la que le había el Señor librado de 7 espíritus inmundos. Cuando Jesús, dice el Evangelio literal, vio a su madre y al discípulo al que él amaba, que estaba presente, es Juan, dijo a su madre. No le dijo madre. Todos los escritos antiguos así lo refieren. Sí dijo a su madre: mujer, 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 he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. La ley establece que la mujer, si es casada, está bajo la sujeción del marido. Si es hija, bajo el padre, sujeción del padre. Tan es así que el hombre podía vetarla si ella hacía un voto y el padre o el esposo no estaban de acuerdo, podía vetar ese voto. ¿Qué significa? Que no alcanzaba a tener validez. La mujer era amada por Dios. Aunque hay conceptos y aparentemente la mujer no debe de intervenir, pero no es cierto. Dios usó mujeres para cumplir sus propósitos. Israel hoy existe por una mujer llamada Sara. La Biblia nos enseña que la multiplicación de la humanidad se dio por las mujeres. Por medio de las mujeres, Dios alcanzó grandes triunfos en favor de su pueblo Israel. Voy a dar el nombre de Jael. Muchos ni saben qué es lo que sucedió con ella. Pero ella, a un general de un ejército, le enclavó en el piso. Está la historia de Esther, Adasa.
que por presentarse al rey cambió un decreto en favor de los judíos para que no los destruyese. Está Débora. Y así puedo mencionar. Y esto nos muestra el amor de Dios por las mujeres. Entre comillas, son débiles, pero son fuertes. Y la encarga a uno de los discípulos, el cual la tomó para ver por ella. La Escritura nos enseña y nos muestra que ese discípulo, que es Juan, escribió una carta y lo pueden buscar. Habla sobre el amor, aunque su carácter era, como decía antes, muy fuerte. Las mujeres sufrían y padecían tremendos dolores físicos, pero también los espirituales, porque resienten mucho lo que sufre el esposo, la esposa, el esposo, los hijos, los padres. Cuando Jesús se refirió a esto, estaba diciendo que la mujer debe ser tratada, como dijo Pedro más adelante, como a vaso frágil. Y tal parece que Jesús tenía el cuidado de su mamá o su madre física humana. Había una profecía en el libro de Lucas 2:35 cuando dice que la espada, una espada iba a atravesar su corazón. Él no lo entendía o ella no lo entendía, pero creo que hasta este momento lo entendió. Esas tiernas palabras de Jesús creo que le proporcionaron el consuelo y la paz y la curación de ese dolor. Se había cumplido el concepto de salvación para la humanidad. ¿Qué le cree? Ese dolor se cambió entonces también en ella junto con los discípulos en gozo. Se los había dicho Jesús. La tristeza se convertirá en gozo. Mujeres no están solas. Jesús les ama. Jesús les ama. Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. La cuarta palabra. Cruzaba el mediodía, ya estaba oscureciendo. Clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se dice que Lutero, cuando estaba traduciendo al alemán esa porción, no la pudo traducir y la dejó tal cual estaba: Eloí, Eloí. La gente decía: está llamando a Elías. Veamos si Elías viene y le salva. Pero le dijo: ¿por qué me has desamparado? Y está en el Salmo 22. Jesús hecho carne y haciendo uso de toda su humanidad, mas no de la de deidad, tal cual nosotros tenemos una debilidad quizá humana, si así lo quieres ver, pero no usó su poder divino. ¿Qué misterio hay ahí? La oscuridad estaba. Esa oscuridad física, decíamos, se oscureció, fue de 3 horas. Eso nos relata lo que también estaba diciendo el libro de Deuteronomio: maldito por Dios el colgado en un madero. Tenía que cumplirlo.
con dolor, lo participó. Y esa oración que nosotros debimos de haber dicho la hizo Él para que nosotros no la hagamos. Y que cuando le pedimos perdón, nos limpie de toda maldad. La Biblia nos enseña que en esa oración, o el Salmo 22, ahí dice: fuertes toros de Basán me han rodeado, cuadrilla de, bueno, y luego perros, etc. Muchas cosas menciona. Pero en ese salmo dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Jesús estaba alabando a Dios con hechos, no solo palabras. Su sacrificio nos otorga a nosotros los motivos de alabanza. Por eso cantamos: con tu sangre nos has redimido de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos. Gloria al Cordero de Dios. Mientras esa oscuridad estaba en esa humanidad, su luz iluminando la oscuridad de los hombres, para que en su luz nosotros estemos en su luz. La quinta palabra, sabiendo que ya todo estaba consumado. Juan 19:28 lo testifica. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Eso está en el libro de los Salmos. Antes había ofrecido: el que tenga sed, venga y beba, yo le daré agua, y de su interior correrán ríos de agua viva. Le dijo a la mujer samaritana: si bebieses del agua que yo te daré, nunca más para siempre volverás a tener sed. Aquella le dijo: dame para que ya no venga mañana. Ese tengo sed estaba profetizado. El desgaste físico lo tenía. Había rehusado beber antes vinagre mezclado con hiel, que de los tiempos antiguos era como un doparse, como una droga para mitigar dolor. Pero él tenía que llegar físicamente entero. Por eso rehusó beber. Dice que cuando Jesús dijo estas palabras: tengo sed, nos muestra que es probable que estaba su boca y sus labios y garganta secos. El esfuerzo para hablar, y como dije anteriormente, a gran voz. Esas situaciones físicas no lo doblegaron, y eso me encanta. Eso me muestra que es tanta la pasión por mí y por los seres humanos, que Él cumplió lo que está escrito y tenía que decir: tengo sed. Y si así lo hizo para que se cumpliese la escritura, así lo hará por cada una de las promesas que dijo que nos daba, y que somos merecedores por su sacrificio, y las ha de cumplir. Un soldado corre, toma un hisopo, moja en vinagre y lo pone en sus labios. Le faltaban emitir 2 palabras. Humedece sus labios. Pero me encanta que Jesús no fue fanático como algunos. Algunos dicen: ¿y es cristiano? Porque si no es cristiano yo no veo. No, yo no. Jesús no le dijo a aquel: ¿has creído en mí? Bebo. Si no crees en mí, no bebo de ti. Había dicho: perdónalos. Yo los perdono a todos.
Él estaba en paz. Cuando piensan ese tipo de cosas, señal de que no tienen paz. Primero con Dios y luego con los hombres. Y no pido perdón por decirlo. La Escritura sí nos enseña que bebió Jesús de ello. Hoy Jesús anhela y desea que también nosotros, los que tenemos de ese amor, compartamos con los demás, con los que no tienen. La sexta palabra, nuestro Señor Jesucristo, después de que hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, según el Evangelio de Juan 19:30. Dice literal, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Vuelvo a repetir, los últimos pensamientos y palabras de Jesús: comunión con el Padre. En mis brazos he visto morir personas. He visto los últimos segundos de vida de personas. Los he visto. Y he visto sus rostros en paz, porque han invocado el nombre de Dios. Con esa tranquilidad, cuanto más nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. La palabra consumado es en el griego tetelestai, que significa la cuenta está pagada. Ya se ha tomado por costumbre lo que en Estados Unidos, para cerrar un compromiso, un pacto, una palabra empeñada, están hablando, como dicen, se están arreglando y dicen: tenemos un trato, y se chocan las manos. En el griego, cuando se adquiría alguna cosa, un intercambio, un pago, se debía algo y se pagaba, se decía tetelestai, que para que lo entendamos es: ya no te debo nada y no vengas a cobrarme, porque ya saldé todo lo que te debía, ya no te debo nada. Eso es tetelestai. Cuando Jesús dijo esto, es impresionante porque dice: la cuenta está pagada. Había que pagar por el pecado. Romanos dice que la paga del pecado es muerte. Estábamos sentenciados a morir, pero alguien vino a rescatarnos y pagó para que no fuésemos a esa muerte. Se llama Jesús. Y cuando dijo: consumado es, rompió la cadena que ata a la sepultura, infierno, como quieran llamarle. Y por eso el salmista dice: he sido libre, mi alma escapó cual ave del lazo del cazador. El lazo fue roto y ahora soy libre. Por eso cantamos: las cadenas del pecado han sido rotas, he sido libre, oh gloria a Dios. Él lo hizo. Lo hizo entre comillas con debilidad, pero cuando dice a gran voz y esas frases, lo hizo con todo su poder y con toda su fuerza. Y luego entonces, al creer en Jesús, no le debemos nada al diablo. La cuenta la pagó Jesús y somos merecedores de sus privilegios y promesas. Por eso dice: gózate y regocíjate. Y la séptima palabra, la de un vencedor. Yo así lo veo. Estaba a segundos de ir al Padre, de pasar de esta tierra a la gloria eterna.
Jesús, perdón, Jesús emite la última y final palabra, clamando a gran voz. Dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Los judíos tenían oraciones vespertinas. Había sacrificios que en el tabernáculo se daban, uno por la mañana y otro por la noche. Hermoso. El grito de la víctima, estoy hablando del sacrificio, se destruía todo. Tal parece que hay derrota. Tal parece que hay debilidad. Había concluido su obra. Había caminado por los pueblos, por los caminos. Tocaba a los enfermos, sanaba. Liberaba a los cautivos. Y no importa si vivían en los sepulcros. No importa si ahí tenían sus cultos adorando a la muerte y a Satanás. Pero los liberó. Pero con el sello de la victoria en la cruz, nos otorgó el privilegio a los que creemos, que si oramos en su nombre suceden todavía esos milagros y prodigios. Todos los tipos, profecías y simbolismos en esa última frase se estaban cumpliendo. El sello del triunfo y la victoria. El pecado destruido, la muerte destruida, cuando resucitó. Cuando él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Decía yo que es parte de la oración que los judíos hacían por las tardes. Se encendían las lámparas en el tabernáculo por la tarde, antes de anochecer, antorchas, y por la mañana había sacerdotes que las apagaban. Pero en ese ínter de que iban encendiendo, iban orando. Recuerda que todo estaba oscuro hasta la hora que expiró. Esa oración que hizo Jesús estaba encendiendo esa luz, como en el tabernáculo aquella antorcha. Él dijo: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En el mundo se sufre. Él lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ese día, cuando expiró, la luz de su gloria sobre nosotros, los que creemos, se empezó a manifestar. Si bien ya no está Él físicamente, sí está en nuestro corazón. Esa luz es la que dijo también Isaías: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. La gloria de Dios ha venido sobre ti. Y más adelante dice: tinieblas cubrirán las naciones. Por eso estoy comentando esto. Sufrimiento, dolor en las naciones. Pero le dijo a los que creemos, o nos dice: pero sobre ti será vista mi gloria. Si hemos recibido a Jesús, no nos ha dejado solos ni huérfanos, ha dado su espíritu. ¿Tan realmente es esto, hermanos, que ese mismo lenguaje de Jesús en la cruz
es el que nos otorga el cumplimiento de todas las promesas del Padre, de Jesús y del Espíritu Santo. En la cruz se humilló. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, dice Pablo, para que fuésemos hecho justicia de Dios por él. Se humilló en la cruz, sufrió aflicción, llevó la carga, la sentencia del pecador, que es la muerte. El efecto de su dolor nos provoca vida eterna y sanidad y otras heridas. De los corazones atribulados, sufrimientos, enfermedades, angustias financieras, económicas, problemas familiares, aflicciones, etcétera. Por eso Él sufrió nuestros dolores. Un día le trajeron, dice la Escritura, enfermos, endemoniados, y dice que a todos liberó y a todos sanó. Él está entre nosotros y nos ha de bendecir. Si quieres recibir a Jesús como Señor y Salvador, dile: Señor Jesús, en esta hora te entrego mi vida, te entrego mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Yo reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. En esta hora, toma mi ser, espíritu, alma, cuerpo, y hazme heredero de tu reino. El pecado no sea más sobre mi vida, echo fuera a Satanás de mi corazón, de mi ser, de mi casa, de mi familia, y te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio, porque por medio de ti entro a la misma presencia del Padre. Amén. Y voy a orar. Padre, en esta hora hay necesidades, adversidades, problemas, angustias, dolor, sufrimiento, enfermedad, escasez, pobreza. Oramos en tu precioso nombre, creyendo que tu sacrificio nos otorga todos esos beneficios. No en vano sufriste en la cruz. Ahora, Padre, esas bendiciones sean sobre nosotros, sobre nuestra familia y sobre toda tu iglesia. Y muchas gracias porque recordamos que tu muerte y sacrificio no fue en vano. Es lo que nos otorga la victoria. Tu victoria es nuestra victoria. Que esa bendición sea en nosotros y en toda tu iglesia, África, Asia, Oceanía, Europa y América. Gracias, oh Dios Padre y Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, hermano. Damos gracias a Dios en esta hora por el mensaje que hemos recibido con nuestro pastor Nahum, el mensaje de la cruz, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, esas 7 palabras, esos 7 mensajes que dio cuando estuvo en el Calvario. Bien, vamos a prepararnos para ofrendar. Vamos a darle al Señor de lo que Él ha bendecido nuestra vida. La palabra nos dice que ninguno nos presentaríamos con las manos vacías. Y el Señor ha sido fiel y ha bendecido nuestras vidas, la vida de todo su pueblo, la vida de la iglesia. Así que preparemos nuestra ofrenda. En lo que lo preparas, quiero entonar este himno que cuando íbamos a la iglesia, en cada momento de la hora de la ofrenda, era el canto que entonábamos para dedicar nuestra ofrenda. Voy a cantarlo y dice así: nuestros himnos elevamos alabándote, Señor, y traemos nuestra ofrenda hoy con gozo y amor. Oremos. Padre, en esta hora te damos gracias. Aquí de lo recibido de tu mano traemos y te damos, Dios. Esto te pertenece porque tú, Señor, has sido fiel, Señor, y lo seguirás siendo. Por eso te pedimos, Dios, que no olvides a tu pueblo. En estos tiempos más complicados, más difíciles, Señor, se ve tu gloria, se ve tu amor, se ve tu provisión. Tú bien dices en tu palabra que tú nos sustentarías con la diestra de tu justicia. Y te damos gracias porque eres poderoso para hacer que nosotros abunde y tengamos en todo lo suficiente para toda buena obra. Gracias, Padre, porque sabemos que bendices toda obra de nuestras manos, los negocios, los trabajos, Señor, a todo tu pueblo en todo cuanto hacen, Señor. Gracias en esta hora.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bien, los aviso rápidamente, pues damos gracias a Dios por todas estas actividades que hemos tenido desde mediados del mes, las actividades de nuestro aniversario, 29 años que cumplimos. Esta semana lo que hemos tenido de lo que es estos cultos de Semana Santa, el recordatorio del sacrificio, la semana crucial, el Calvario de nuestro Señor Jesucristo. Próximo domingo 4 tendremos nuestro culto de resurrección. Les invitamos a que estén muy atentos, 10 de la mañana, el mensaje de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pues no tendremos comunión, tuvimos comunión el día de ayer, el próximo domingo no lo habrá, pero damos gracias a Dios por todas las cosas hermosas que Dios sigue haciendo. Pues vamos a despedirnos en esta hora, reciban un saludo, un abrazo de verdad, un año de estar trabajando de esta manera, ha sido una labor que nunca nos imaginamos, pero Dios ha provisto, Dios ha ayudado, Dios ha dado sabiduría y no creemos ser perfectos y hacer las cosas a la perfección, pero sabemos que lo más importante ha sido hecho, lo que es llevar el mensaje, la palabra del Señor a toda la iglesia, donde quiera que esté. En esta hora, pues damos gracias a Dios por ello. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a despedirnos. Padre, te damos muchas gracias, Dios. Muchas gracias por ese sacrificio de Jesús. Te damos gracias porque vino y cumplió, Señor, tu propósito, venir y salvar a toda la humanidad. Todo aquel que creyere en Él, dice, todo aquel que creyere en Él tendrá vida eterna, Señor. Y nosotros hemos creído y te damos gracias. Y tu pueblo ha creído y te da gracias. Dios, en esta hora, en el nombre de Jesús, queremos pedirte, Padre, que sigas siendo fiel con tu pueblo. Donde quiera que esté, Señor, tú los guardes y los protejas de todo mal. Que tú, Señor, los cubras bajo la sombra de tus alas, Dios. Y que en este tiempo, Señor, quizás ya muy pronto podamos reunirnos. Entre tanto, Señor, síguenos dando la fuerza, la sabiduría, la capacidad para seguir, Señor, sirviéndote. En esta hora, en el nombre de Jesús, te pedimos por todas las familias de la iglesia y por todos aquellos que nos ven en diferentes lugares. Dios, que tu amor, tu poder, tu gracia, Señor, sean manifiestos en todo tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo sea con toda la iglesia, desde el norte al sur, el este al oeste, en todo el mundo. Te lo pedimos, Padre. Amén, amén, amén. Dios los bendiga a todos. Hemos llegado a la parte final de nuestra transmisión. Te invitamos a que sigas mandándonos tus peticiones al correo casadealabanza.contacto@gmail.com. Estaremos orando por ti. Y antes de irte, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones al instante. Cristo te ama. Nos vemos en la siguiente.